Nos encontramos junto a Ruth Villar, la nueva informadora turística de Olvega, en un sitio muy especial, la Ermita de los Mártires, que todos los olvegueños conocemos. Muy buenos días, Ruth. Buenos días. Lo primero de todo, pregunta obligada, ¿no eres de Olvega? No, yo soy de Zaragoza. Me crié en Zaragoza, estudié en Zaragoza, pero mi pareja es de Olvega y mi hija también. Y llevo 7 años viviendo aquí en Olvega. Podemos decir que eres olvegueña de adopción. Sí, casi sí, ya soy de Olvega. Y Ruth, ¿qué conocías de Olvega antes de venirte a vivir aquí? Pues bueno, antes de vivir aquí yo venía pues a ver a mi novio, pues no, lo típico. Entonces bueno, yo conocía las fiestas de Olvega, las fiestas del Cristo de septiembre, las fiestas de la Juve también en agosto, el Camino Verde lo había hecho, conocía la ermita de la Virgen de Ormacedo, el Molino de Almagre también, bueno, las cosas un poco más conocidas que hay en Olvega y que se suelen visitar. ¿Cuál es la misión de una informadora turística? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, la principal función es dar a conocer el municipio y el territorio. También fomentar el turismo, haciendo actividades y dando a conocer otras actividades que se hacen desde el ayuntamiento, por ejemplo, o empresas, asociaciones o actividades deportivas que se hacen y que atraen a mucha gente. También es función de un informador turístico pues, guiar grupos a través de visitas guiadas, dar a conocer el alojamiento, dónde se puede comer, etcétera, lo que se puede hacer fundamentalmente en Olvega, ¿no? Hablas, Ruth, de atraer al turista. ¿Tiene potencial Olvega para atraer a un turista, para venir un fin de semana, para venir a conocer el pueblo? Claro. Bueno, actualmente en la situación en la que nos encontramos, ¿no?, en este momento, pues a lo mejor lo más atractivo, lo que más pueda requerir la gente son pues visitas de día, ¿no? Entonces, Olvega tiene potencial turístico, por supuesto que sí, ¿vale? Tiene riqueza natural, tiene riqueza patrimonial, por ejemplo, tiene riqueza gastronómica o tiene tradiciones que están fuertemente arraigadas, ¿vale? Entonces, riqueza natural que podemos hacer en un día, por ejemplo, pues hay un montón de rutas que recorren el municipio y el entorno y que se pueden hacer a pie, a caballo o en bici, por ejemplo. Patrimonio histórico, pues también tiene y también hay que darlo a conocer. Luego, por ejemplo, la caza es un atractivo importante del municipio, que junto con las setas o los productos del cerdo, pues son una alternativa más al turista. Y en cuanto a tradiciones, la Semana Santa y las fiestas que he nombrado, por ejemplo, junto con las fiestas de la Virgen de Ormacedo, pues atraen un gran número de visitantes, todos los años. Este año pues es un poco especial, ya sabemos. Bueno, este año sabemos que estamos teniendo un 2020 extraño, no hay otra manera de describirlo. Esperemos que 2021 sea mejor. Ruth, tú cuando llegaste al ayuntamiento como nueva informadora turística, ¿con qué te encontraste? ¿Qué documentación tenías para empezar a trabajar? Bueno, a ver, documentación que teníamos para los turistas, pues bueno, había unos planos con información turística de Olvega, información de patrimonio y con un plano del casco. ¿Vale? Del casco urbano. Otra información de la que también se disponía para los turistas, lo que ofrece la página web del ayuntamiento o, por ejemplo, lo que edita la Diputación de Soria a través de turismo, pues que tiene folletos bastante completos y también la página web de Soria ni te la imaginas. Y de cara a documentación pues más interna, ¿no?, la que yo me he estado basando para prepararme, pues bueno, pues tenemos diferentes libros de historia, arte o tradiciones de Olvega, folletos turísticos sobre Olvega, el entorno y también Muro. Y bueno, el Ayuntamiento de Olvega tiene 2 guías turísticas también. Y en cuanto a documentación de aspectos medioambientales y naturales, pues Proinmerso tiene publicaciones muy completas sobre rutas, senderos, setas, etcétera. Por ejemplo, Ruth, hablabas de esa historia de Olvega. Estamos en un lugar que rezuma historia por los 4 costados, esta ermita de los mártires, ese castillo en llamas. Sí. Si hacemos un repaso de Olvega desde el principio de los tiempos, ¿cuáles fueron los primeros asentamientos? ¿Qué es el primer olvegueño? ¿Quién fue? ¿De qué época? Bueno, sí, si lo enfocamos, ¿no?, hacia el patrimonio cultural que se ha conservado, bueno, nos podemos remontar hacia el siglo VI a.C. y hasta el IV a.C., que es lo que conocemos con la cultura de los castros. Entonces, aquí en Olvega se han conservado varios castros
Y conocemos, bueno, a destacar, el que más conocido para los olvegueños es el Castro de la Muela, que está cerquita de la carretera que se conoce como las Curvas del Ocho y también cerca del paraje de San Marcos, ¿vale? Eso digamos que es un poco lo que podemos ver y quizá más antiguo, ¿no? Si seguimos avanzando, tenemos esos castros, pero ahí no termina la historia de Olvega. Claro, eso sería un poco lo más antiguo, y si queremos hacer un recorrido, bueno, en el tiempo, bueno, pues de época romana en Olvega y el entorno, lo que destaca es el yacimiento de Augustóbriga, es una ciudad romana que está en Muro. Muro es una pedanía de Olvega y está a 7 kilómetros de aquí. Entonces, en el subsuelo de Muro encontramos una ciudad romana que fue fundada en el siglo I a.C., en la segunda mitad, por Octavio Augusto. De esa época, de la parte romana y de lo que se conserva en Muro, pues por ejemplo podemos ver tramos de muralla romana, la fuente romana que también se puede visitar, e incluso conocemos que la calzada romana, la vía 27, que se conoce así, pasaba por Muro, ¿vale? Eso en cuanto a época romana. Si avanzamos un poquito más y nos centramos en Edad Media, pues bueno, a partir del siglo XII es cuando se empiezan a construir ermitas en Olvega. Es concretamente a partir de 1119 cuando se reconquista esta zona por los cristianos y se comienzan a construir ermitas, como por ejemplo esta, ¿vale? Pero tenemos alguna más antigua. Aquí en Olvega, la ermita de San Bartolomé y la ermita de San Marcos son dos ermitas del siglo XII, románicas, que conocemos como un románico rural, ¿vale? Es una arquitectura sobria y muy sencilla, pero no deja de ser muy bonita. Luego tenemos otras ermitas, como por ejemplo esta, la ermita de los Mártires, que ya es del siglo XIII, es un románico más avanzado. Y bueno, esta ermita tiene la peculiaridad pues, que está situada en el casco urbano de Olvega y es del pueblo, ¿no? De lo que es el casco urbano, es el edificio más antiguo, ¿vale? Luego la ermita de la Virgen de Olmacedo, que es muy querida por todos los olvegueños y objeto de gran devoción, es también del siglo XIII y tiene la particularidad que es la última ermita románica que se construyó en la provincia de Soria, ¿vale? Luego, también en época medieval, pues tenemos otra bella escultura que es la Virgen, ¿vale? Es una talla gótica del siglo XIV y es la escultura más antigua que se conserva aquí en Olvega, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos, no hay que olvidar, la iglesia de Santa María la Mayor, la parroquia, que es del siglo XV y XVI, y su retablo, que es del siglo XVI. Y luego, en cuanto a arquitectura civil del pueblo, pues se ha conservado la fachada de los Salcedo, que es del siglo XVI, está en la calle Mayor, y ya en la Plaza de España, en la Plaza del Pueblo, tenemos dos fachadas que también se han conservado, la fachada de los Salcedo, perdón, la fachada de los Pereda, me he equivocado, y la fachada del antiguo ayuntamiento, que son también del siglo XVI, ¿vale? O sea, tenemos, en cuanto a patrimonio, bueno, haciendo un recorrido hay bastantes cosas, se han conservado bastantes cositas. Tenemos una localidad llena de historia. Si, por ejemplo, Ruth, yo soy un turista que he visto por internet Olvega, me ha llamado la atención y he dicho, pues el fin de semana que viene, además son los santos, sí, voy a ir a conocer Olvega. ¿Qué me puedo encontrar? ¿Qué me puedes ofrecer? Bueno, para el Puente de Todos los Santos queremos enseñar el Centro de Interpretación de Muro, ¿vale? El Centro de Interpretación de Muro es el centro de interpretación de la ciudad romana de Augustóbriga. Lo que pasa es que vamos a tener que atender por la situación de salud pública en la que nos encontramos con cita previa. Entonces, si alguien quiere venir a ver Olvega y le interesa el Centro de Interpretación de Muro, pues bueno, solo tiene que llamar al ayuntamiento y concertar cita, ¿vale? El aforo limitado está a 6 personas. Y luego, bueno, ¿qué más hacer en Olvega, ¿no? Para terminar el día, pues podemos hacer, por ejemplo, una ruta de las que tenemos en el municipio, o bueno, una ruta natural, o por ejemplo subir a ver la ermita de la Virgen del Macedo, hacer el Camino Verde, hacer un paseo de 4 kilómetros y luego pues comer en la zona o en el pueblo. Porque hablabas de que tenemos varias rutas. ¿Cuáles son esas rutas y si están dirigidas, por ejemplo, a parejas, a familias, algunas adaptadas a niños, que no haya que caminar tanto, que no se cansen? Bueno, ¿tenemos opciones para elegir? Sí. Hay de todo. Si lo que queremos es, a lo mejor, bueno, pues lo más sencillo, ¿no? Para niños, pues podemos hacer, por ejemplo,
subir a la ermita de la Virgen de Olmacedo. Es un paseíto no muy largo, con niños se puede hacer tranquilamente. El entorno de la ermita está habilitado, está cuidado, es un precioso parque con unas bellas vistas al Moncayo. Y justo enfrente de la ermita de Olmacedo tenemos otro parque también muy tranquilo, que es el Molino de Almagre, por ejemplo, eso para familias. Si alguien, pues para los más atrevidos, ¿no?, que vienen en bici o que quieren hacer rutas a caballo, también están habilitadas y están señalizadas las rutas que tenemos en el entorno del pueblo. Tenemos rutas BTT también para esas bicicletas, si nos atrevemos. Sí, las rutas que están en el entorno del municipio están habilitadas para caballo, para hacerlas a caballo, a pie o en bici, ¿vale? Porque ya hemos dejado un poco el patrimonio cultural a un lado y ya nos adentramos en la naturaleza, porque estamos en la Niña del Moncayo, cómo no, otra cosa no, pero paisajes tenemos. Sí, en cuanto a parajes naturales, ¿no?, aparte del querido Moncayo, que está aquí al lado, que es también una ruta que podemos hacer desde la vecina Cueva de Ágreda, pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, la Sierra del Madero, ¿vale? Es otra ruta que tenemos, la ruta del viento, la llamamos así, y podemos subir a la Sierra del Madero, que está a 1.600 metros, y disfrutar también de unos bellos paisajes, incluso en días despejados se puede llegar a ver los Pirineos, y del entorno, y de la naturaleza de la propia sierra. Otros parajes naturales, por ejemplo, el Molino de Almagre, que ya mencionaba, o por ejemplo en Campi Serrado, que es la pradera de San Marcos, que conocemos aquí, y que también, pues bueno, podemos pasar una agradable tarde en familia y tranquila. Ruth, a mí después de todo este paseo, de toda esta ruta, lo que me ha entrado es hambre. Sabemos que aparte del patrimonio, muchas veces cuando viajamos lo que nos mueve es el estómago. Saber, pues si voy a Segovia me voy a comer un cochinillo, si voy a Ávila me como un chuletón. ¿Qué puedo comer si vengo a Olvega? Pues el torrezno de Soria, que lo podemos encontrar en algunos bares del pueblo, por ejemplo, si queremos ir de cañas y tapas. Y luego pues el cerdo es el producto por excelencia de Olvega, y el chorizo, bueno, el chorizo que se hace aquí en Olvega, ¿vale? Bueno, si alguien viene a Olvega y no prueba el chorizo, delito. Sí, es el producto estrella y hay que probarlo, claro, si se viene a Olvega. Y bueno, y luego pues tenemos varios bares en el pueblo y también varios restaurantes. Entonces, la oferta es amplia. Una oferta que además en la época en la que estamos no pueden faltar las setas tampoco. Claro, las setas, bueno, ahora en este momento en el que nos encontramos del otoño, pues es época de setas. Claro, este año es un poco especial, pero habitualmente pues se hacen las jornadas micológicas en las que participan los bares del pueblo, pues concursos de tapas y entonces, pero bueno, sí, ahora está en casi todos los menús, ¿no?, las setas que podemos encontrar. Pues yo creo que después de hacer esta ruta, tomarnos nuestros pinchos de chorizo, de setas, no podía faltar ese cerdo olvegueño, Ruth. ¿Con qué recomendación nos podemos despedir? A alguien que no se haya llegado a plantear visitar Olvega porque diga, ¿qué voy a ver yo en Olvega? ¿Qué mensaje les podemos lanzar que el potencial turista piense, pues a lo mejor me estoy perdiendo mucho, lo tengo aquí al lado y no lo conozco? Claro, el potencial de Olvega y lo que más se ha conocido hasta el momento es el entorno natural. Entonces, venir a Olvega y ver, bueno, pues como decía, se pueden hacer varias rutas naturales, incluso, o sea, para todo el mundo, es decir, los que solamente quieren hacer un paseo y disfrutar de las vistas, o de los que ya quieren hacer una ruta más larga en bici, por ejemplo, los que vienen en familia también pueden disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad que ofrece Olvega. El centro de interpretación de Augusto Óbriga es muy atractivo, tanto a gente entendida, ¿no? Es un museo pequeño, pero que está muy bien explicado y también es muy atractivo para los niños y para las familias. Y además, no solamente hacer las rutas en Olvega o visitar el patrimonio que tenemos, sino pues toda la potencialidad que tiene el entorno del Moncayo. Es decir, lo podemos complementar con otras actividades. Y podemos visitar, por ejemplo, una ermita como esta que rinde homenaje a esa, iba a decir leyenda, pero no es una leyenda, es un hecho, esos héroes que pues se chamuscaron un poquito. La intención es, bueno, pues poco a poco ir dando a conocer, ¿no?, a través de visitas el pueblo de Olvega. Entonces, bueno, en estas visitas se pretende enseñar la ermita, ¿vale?, poco a poco.
Y sí, bueno, lo que caracteriza a la ermita es el hecho histórico que se cuenta y se narra en la pintura que tenemos en la pared de la ermita y que da nombre al pueblo de Segunda Numancia, ¿vale? Entonces, bueno, en este hecho histórico lo que sucedió es que el conde de Medinaceli puso cerco al pueblo. Los olvegueños no querían dejar ser una villa de realengo, no querían pasar a depender del conde y se rebelaron y se encerraron en el castillo. Estuvieron 5 días encerrados y finalmente se dio fuego al castillo y murieron alrededor de unas 430 personas olvegueños, ¿vale? Se cree que están en este lugar enterrados y por eso se le dio el nombre a la ermita de la Virgen de los Mártires, ¿vale? Pues con esa pequeña clase de historia nos despedimos, Ruth. Muchísimas gracias por atendernos y nos quedamos con muchas ganas de más, pero si queremos conocer más, venimos aquí a Olvega y hablamos contigo. Claro, y si alguien quiere más información y quiere hacer visitas, se irán dando a conocer y llamar al ayuntamiento y ya nos pondremos en contacto para la gente que quiera venir. Y bueno, pues en función también habrá que adaptarse a la situación de la evolución del COVID, desafortunadamente. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Olvega TV. Hoy tenemos con nosotros en la sección de deportes a Zulema Garcés. Ella es la profesora de gimnasia rítmica que hubiera comenzado con las clases el pasado viernes, pero que debido a la situación que estamos viviendo de la pandemia y la situación que tiene en estos momentos Olvega, ha tenido que retrasar el inicio de sus entrenamientos. Muy buenas noches, Zulema. Hola, buenas noches, Andrea. Cuéntanos, ¿cómo afrontasteis esta situación, la de tener que retrasar los entrenamientos? Pues bueno, con paciencia y viendo la situación del día a día, ¿no? No podemos evitar las circunstancias que estamos viviendo, entonces, pues bueno, adecuándonos en cada momento a cada situación y, ya digo, viviendo día a día, no nos queda otra. Me comentabas antes que además la normativa está continuamente cambiando, que para el tema de gestionar los grupos y gestionar las niñas tenemos que estar todo el día actualizando las normativas para no incumplir precisamente la ley. Sí, Andrea, sí, así es. Así es, pero en todos los ámbitos, tanto de colegio como deportivos, en general en todos los ámbitos, tiene que ser así, porque ya digo que esto va cambiando de una hora para otra. Me imagino que de cara al viernes ya tendríamos todo preparado para los inicios de las clases y decirles a las niñas que no podíamos empezar también sería duro, ¿no? Tanto para ti como para ellas. Pues sí, porque además hay muchas que a lo mejor me hablan por el WhatsApp, o otras bueno, por el teléfono y tal, y sí que muchas ya están en casa inquietas, queriendo ya empezar las clases, y nosotros con muchas ganas de ver a las niñas. La verdad que nos echamos de menos porque llevamos ya como 7 años haciendo rítmica en Olvega, y al final pues formas como una pequeña familia, ¿no? Digamos, conoces ya mucho a los papás, a las mamás, a los abuelos cuando vienen a buscarlos. Claro. Entonces, pues la verdad que se echa mucho de menos el contacto, sobre todo el vernos y el divertirnos, porque no deja de ser una actividad de ocio en la cual pues los niños es lo primordial para que estén felices y hagan lo que les gusta. Además, este año, como hemos tenido este parón, los comienzos hubieran sido un poquito más duros, ¿no? Porque llevamos muchos meses sin practicar la gimnasia rítmica y ahora la vuelta nos hubiera costado un poquito más, ¿verdad, Zulema? Sí, así es, lo sabes muy bien, Andrea, sí. Pero bueno, a ver, lo que digo, los niños no paran y también en casa yo sé que hay niñas que se pueden hacer muchos ejercicios de gimnasia, bailes y todo lo que aprenden en clase, pues a veces de alguna manera pues en casa lo intentan un poco pues transmitir, ¿no? El que tiene jardín, ya ni te cuento, ahí se pone a hacer volteretas, hago un vídeo que me han mandado, que está muy bien, me divierte mucho verlas también, pero bueno, bien, con muchísimas ganas de empezar, más que nada por intentar tener un poco la situación más normalizada, ¿no? Pero bueno, ya digo, hay que estar un poquito también siendo responsables con la situación y tirando para adelante. No sé si durante el confinamiento, Zulema, seguías hablando con ellas, les mandabas ejercicios, ellas te mandaban vídeos. No sé, cuéntanos cómo fueron esos meses de la pandemia que tuvimos que parar los entrenamientos.
Bueno, pues al principio fue un poco todo de sorpresa, porque yo creo que nadie nos esperábamos un poquito esta situación. Parecía que esto venía de lejos y lo teníamos encima. Entonces, bueno, la sensación fue de repente acabar muy radical con todo. Además, nos pilló en un momento que empezábamos ya con las competiciones. Ya teníamos fecha de competiciones, de exhibiciones, prácticamente nos quedaba un poco la recta final del curso, ¿no? Todo el trabajo que has hecho desde el principio con ellas, pues ya al final las niñas tienen ganas de exhibir sus maillots, de ir a los sitios a bailar, Claro. de conocer a otras personas, con lo que es el tema de la rítmica, ¿no? Y la verdad que se nos cortó en un momento un poco justo, pero bueno, la verdad que con mucha penilla porque no nos podíamos creer la situación que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió decirles a los papás que tengo por este grupo de WhatsApp que me gustaría pues eso, que las niñas me hicieran un pequeño baile, vestidas con el maillot, el moño, peinadas, Claro. las punteras. Me hicieron así algún ejercicio de gimnasia y lo que hice fue montar un vídeo global con todas y bueno, pues al final salí yo diciéndoles pues, que mucho ánimo, mucha fuerza y que las quería muchísimo y que, bueno, que se cuidaran en general pues mucho, ¿no? En el tema del COVID. Pero bueno, fue duro. Luego pensé un momento que pensábamos que igual podíamos volver, pero no fue así al final. Y bueno, tuvimos una escapadita en verano, que bueno, yo quería un poquito recuperar las clases que se habían quedado ahí un poquito colgadas del semestre, ¿Sí? recuperar y los hicimos en agosto, pero bueno, lo justo nos vino para hacer los 4 o 3 clases que nos quedaban y ahí nos pudimos ver un poquito, pero nos quedamos con muchas ganas y ya volvimos a pararlo todo. Cuéntanos cómo es la situación ahora mismo en Olvega. No sé si hay miedo entre la gente, están preocupados, los papás también lo estaban. No sé, cuéntanos, ¿qué es lo que tú aprecias a través de ellos? Pues mira, yo la verdad es que suelo tener bastante contacto en general y me gusta más que nada por la situación, porque yo no vivo realmente allí en Olvega, yo vivo en Tarazona. Y entonces, pues claro, yo estoy continuamente en contacto con Elia, la alcaldesa, que desde aquí le agradezco pues su forma de trabajo, de verdad que nos ayuda muchísimo, ella se implica en las cosas, me encanta, porque ya os digo que hasta ahora yo no he tenido ese contacto con esa parte del Ayuntamiento de Olvega, ya le agradezco mucho su trabajo y su empeño, y yo creo que ahora tenemos que estar más que nunca unidos, un poco entre todos, ¿no? Y entonces los papás, por un lado, muy bien también, que también entienden la situación, me entienden a mí como entrenadora, como al club, como actividad, y bueno, intentamos hacer lo mejor posible, de equivocarnos y de ser sobre todo responsables de la situación que estamos viviendo, porque a mí me encantaría empezar ya. De hecho, yo tenía todo preparado, pero bueno, pues en el último momento se nos torció porque creo que realmente hay que ser conscientes. No pasa nada por empezar a lo mejor pues 15 días más tarde y bueno, pues cuidarnos un poquito, ¿no? Pero ya te digo, los papás, pues gracias a Dios, pues nos entienden bien y bueno, en ese sentido sin problema. Yo espero que sigamos así. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy nos hemos desplazado hasta los pies del Moncayo para conocer precisamente un libro que narra historias muy peculiares sobre este monte y sus alrededores. Se llama Los aviones del Moncayo. ¿Y qué cuenta este libro? Pues nadie mejor para presentárnoslo que uno de sus autores. Él es Ismael González. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días a todos. Agente forestal de Tarazona, en este caso. Correcto. Cuéntanos, ¿qué es lo que tengo ahora mismo en la mano, Ismael? Pues es un trabajo de muchos años, de más de 14 años, de investigación de todos los aviones, o creemos que todos los aviones que tuvieron accidentes en Moncayo y alrededores, como es el caso de la de Silla, en Valverde de Ágreda. En este caso, Ismael, ¿por qué tenían accidentes los aviones aquí y no en otros puntos de España? Bueno, los del Moncayo está claro, por su altitud, con 2.315 metros, su proximidad al campo de tiro de Bardenas Reales, de Navarra, y por la frecuencia por la que pasaban. Eso hablaríamos de los aviones militares. También hay una civil, que es la Piper, que esa en este caso fue también por la altitud, por problemas mecánicos
y al entrar en un cúmulo de nubes, como podemos observar ahora en la cumbre, pues pierden contacto pierden visibilidad y por lo tanto se accidentan. Es un cúmulo de circunstancias que conllevan a esto. Estamos hablando de que perdían visibilidad, eran otros tiempos, otros mecanismos y otros sistemas de navegación. ¿Entre qué años se produjeron estos accidentes aquí en el Moncayo? Pues aquí exactamente donde estamos fue en el año 37 de la Guerra Civil, estamos hablando del Katiuska, y el último ya fue en el año 80, que es un Phantom que se estrelló en el Cerro de San Juan y que prácticamente se desintegró. Había muchas piezas, evidentemente, que limpiaron, que era militar de la USAF norteamericana. Hoy en particular nos hemos venido hasta la de Silla para conocer ese caso del Katiuska, que era un avión, en este caso por el nombre ruso nos podemos imaginar que republicano, que luchaba en Belchite y en el Ebro, aquí cerquita. Así es. De hecho, bueno, era, como bien dices, ruso, servía al bando rojo y fue derribado por un Breda, que era italiano y que estaba al mando de los nacionales. Evidentemente, cuando pasaban por aquí eran dos aeronaves y el Breda, uno de los Bredas, detectó ese avión que no tenía el mismo anagrama y que por lo tanto tenía que ir a derribarlo. Fue cuando así, pasados ya 70 y algo años, en este caso 83, a fecha de hoy, cuando nos narra lo sucedido un vecino de Valverde de Ágreda, un señor que en ese momento era pastor y contaba con 12, 13 años, junto con otro vecino también de Tarazona que no estaba en el mismo sitio pero que también lo presenció, pero en este caso este señor nos contó todo el periplo que conllevó ese accidente. Cayó en esta zona del Monte de la Dehesilla y él mismo con su padre vino a rescatar a uno de los pilotos, o supuestamente que pensaban que estaba vivo, y nos comentó que lo bajaron a un riachuelo que hay aquí abajo para darle de beber, o sea, darle agua en la cara cuando se dieron cuenta que estaba muerto. O sea, algo impresionante, ¿no? Y lo contaba después de 70 y algo años, como si hubiera sido ayer, y vamos, es algo que a mí me marcó. Claro, Ismael, porque en este caso son un libro hecho con testimonios reales de los protagonistas, de los testigos, aparte de las piezas que si vamos paseando por las zonas de los accidentes, con suerte nos podemos encontrar un trocito de avión todavía. En este caso tengo aquí la imagen de ese Katiuska accidentado, un Tupolev, que fue derribado en esa batalla naval entre el bando nacional y el bando republicano y cayó aquí. Sí, sí, así es. Y el mismo que vemos aquí en la imagen cayó prácticamente entero, se incendió, de los 3 tripulantes 2 murieron y uno sobrevivió, que fue cuando este señor nos contó que lo bajaron a darle de beber a riachuelo. Y bueno, luego se pasaron las piezas, fueron llevadas a Soria, el paracaídas se expuso en el balcón del Ayuntamiento de Ágreda, en fin. Y gracias a eso luego fueron exhumados los 2 pilotos que estaban enterrados en el cementerio de Ágreda. O sea, esto ha conllevado, aparte de lo que es en sí la historia y el saber lo que hay detrás de todo ello, pues esas posibilidades y de cercanía en algunos casos, como en el caso de la Piper, esa avioneta civil, de uno de los familiares que tenemos una estrecha relación a raíz del libro de los aviones. Claro, porque hablamos de que tenemos casos de aviones derribados en la Guerra Civil, tenemos también casos de accidentes civiles o de aviones militares estadounidenses. Decíamos de ese caso de la Piper que también es muy curioso porque hubiera sido un hito en España. Totalmente, además es algo que nos sorprendió. Hubiera sido la primer piloto de Iberia en la década de los 70. La primera mujer a mandos de un avión. Eso es, la primera mujer piloto al mando de un avión en aquella época. Fue un cúmulo de circunstancias de mala suerte y bueno, no pudo ser. Pero a raíz de la primera publicación, que bien digo que fue por la institución Fernando el Católico, el Centro de Estudios Turiasonense, a la cual estoy muy agradecido, pues ese contacto con la hermana que vive en Madrid y que además se puso en contacto conmigo. Yo pensaba que era para reprocharme que por qué habíamos puesto eso, pero fue todo lo contrario, incluso para venir aquí in situ, ya con una edad con cierta edad, y bueno, fue
fue algo muy emotivo. A conocer el lugar donde se accidentó su hermana, que estamos hablando de una mujer piloto de avión en los años 70, que ahora nos puede parecer normal, pero estamos hablando de hace mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas, gracias a Dios. Sí, hombre, pero muchísimo. En este caso, pues fíjate que hubiera sido entre el 70 y 80 la primera mujer piloto. Y además, bueno, la señora, he de decir, al cual pues también agradezco tu colaboración, agradecemos, que tuvo que ascender casi a la cumbre de Moncayo para ver el lugar del accidente. O sea, que el esfuerzo fue enorme, una persona que no está a lo mejor acostumbrada a andar por cumbres. Ismael, hablamos de un libro que tuvo una primera edición en el 2008, ahora se ha reescrito, por así decirlo, con más datos, con más investigación. ¿De dónde sale este interés por los accidentes de aviación precisamente aquí? Bueno, pues el interés fue a raíz de Michel Lozares, que también le estoy enormemente agradecido, que es el autor, Michel Lozares Sánchez, que él se entera, es un apasionado de la aviación, él se entera que aquí hay un avión de ahí, pues un fin de semana sí, uno no, uno sí, uno. Empezamos a indagar accidentes, o sea, restos. Yo le llevé, le expliqué que había más restos, que no sabía de qué podía ser, y él, al ser experto en aviación, en aviones, pues poco a poco hemos ido, él por un lado, yo por otro, engranando ese eslabón para poder crear, dar a luz este libro. ¿Ha sido un parto fácil, un parto difícil, mucho trabajo? Ha sido fascinante. ¿Fascinante en qué sentido? En que cada vez que cogías un dato y estabas más cerca de otro, te enganchaba más y te quitaba el sueño para poder seguir indagando y que no hubiera ningún obstáculo. Agradecer a todas las personas, por supuesto, que nos han hecho posible eso, desde el Ejército del Aire, norteamericano, español, ayuntamientos con todos los datos de los registros, y bueno, a todas aquellas personas que han aportado su granito de arena para que este libro haya podido publicarse. Ismael, ¿de cuántos accidentes estamos hablando aquí en el Moncayo? Vale, en total el libro habla de 5, 10 militares y una avioneta civil, y aquí en Moncayo estaríamos hablando de 5, bueno, de 4, y en la parte aquí en la carretera yendo hacia Navarra, una avioneta también, que bueno, prácticamente aterrizó en el año 35 con tal mala suerte de que uno de los pilotos falleció, simplemente capoteó, que se suele decir. Hablamos también de esa colaboración del ejército americano, porque muchos de estos accidentes han sido aviación española, pero también hay parte del ejército americano que luego además han querido volver a dar las gracias. ¿Cómo es esa historia? Que me ha parecido muy curiosa. Sí, pues bueno, Michel se pone en contacto con, él tiene una serie de contactos que le facilitan de dónde venían esos aviones, incluso si quedaba algún familiar vivo, puesto con algunos compañeros de pilotos fallecidos, como es el F-100 Super Sable en el 1970, 18 de mayo de 1970, que es muy curioso y es el que más cariño, dijésemos, por decirlo así de alguna manera, el que más hemos indagado, donde más documentación hemos tenido y hemos podido aportar, y además donde se puede decir que el avión está fragmentado pero entero, donde más piezas podemos divisar desde la cumbre hacia el barranco de Castilla. Y por lo tanto, pues bueno, muchísimos datos de familiares, de amigos, de graduación, excepcional. O sea, este libro se ha quedado corto para todo lo que se podía haber aportado, pero claro, teníamos que poner un límite. Estamos trabajando ya, ideando la segunda parte. Bueno, se dice que en Tarazona hay otro avión que no hemos podido constatar, también de la Guerra Civil, pero en principio no hay ningún dato, registro o algo que pudiera indagar, o sea, porque pudiéramos empezar a indagar. Pero bueno, ahí está. Tenemos con nosotros a Jesús y a Jacobo, ellos son los socios fundadores de Presumia y también los responsables de la expansión comercial. Muy buenos días, chicos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, contadme cómo unos chicos tan jóvenes deciden emprender un negocio como este.
Pues resulta que a nosotros nos gusta ese tipo de bebidas, ¿no? Las bebidas prensadas en frío de frutas y verduras. Y no encontrábamos unas bebidas aquí en España así. Todas tienen muchísimo azúcar, todas están ultraprocesadas y no sabíamos por qué no podía haber una buena bebida de frutas y verduras que no tuviese nada más. Y qué mejor sitio para empezar que la Ribera del Ebro y Soria, donde están las mejores frutas y verduras. Claro. ¿Por qué concretamente en Olvega? Pues porque nuestra familia es de Olvega, entonces, puestos a empezar algo nuevo, nos parecía que Olvega era el mejor sitio. Para empezar a montar una empresa, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Me imagino que tener una cierta formación, ¿no?, para saber a lo que nos vamos a enfrentar y cómo tiene que ir yendo poco a poco el camino. Sí, es verdad que hay que tener un poco de conocimiento del sector, sobre todo en alimentación y bebidas, que es un poco complejo, pero también aprendes sobre la marcha. Nosotros, desde que empezamos, hemos aprendido de procesos industriales, de ingeniería agroalimentaria, de desarrollo de negocio, de cadena de suministro, de un montón de cosas. Así que al final yo creo que lo importante es tener iniciativa y tener ambición y querer aprender de todo. ¿Cuándo comenzó esta idea y cuándo conseguimos hacerla fija? Pues empezó hace cosa de un año, ¿no? Sí. A 1 año y 4 meses. 4 meses lleva la fábrica funcionando y Presumia entrando en las distintas tiendas en el mercado. Y sí, la idea nace un poco hace un año, un poco más. ¿Cómo fueron los inicios? Pues los inicios ahora han sido un poco duros. Son duros porque no solo por los problemas y los obstáculos que conlleva empezar una pequeña empresa, sino también por la situación actual con el virus y la situación sanitaria en España. Y eso es un poco difícil. Nos está costando empezar, pero tenemos confianza en que a la gente le gusta el producto y creemos que podemos crecer. Comentabas antes que es importante conocer el sector de la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conocer de este sector a la hora de comenzar con una nueva empresa, una nueva idea? Pues lo primero es lo que le gusta a la gente. Y sí que es verdad que cada vez en las frutas y verduras es un sector en el que la gente se está fijando más, porque cada vez más nos importa lo que comemos, vemos más que no lleve azúcares o que no esté procesado y es algo en lo que nos fijamos más, ¿no? Miramos las etiquetas y después es un poco encontrar el nicho de mercado, la opción distinta a que no había antes, lo que es más natural y que al final quería la gente. Comentabais que no tenía nada de azúcar ninguno de los zumos. Nada de azúcar. Todo el azúcar que tiene el zumo es el azúcar propia de la fruta, la fructosa. Y eso es lo que lleva así de que lo hace dulce. ¿De qué sabores tenemos los zumos? Pues la verdad que tenemos 6 zumos distintos y son combinaciones un poco, yo diría que novedosas, que es lo que veníamos buscando. Combinaciones en las que haya como matices que destaquen un poco, distintos a lo que había en el resto de zumos. Si quieres tú contarles un poco más, Jesús, que sabes más a fondo. Sí, por ejemplo tenemos de remolacha, que es así más distinto, no solo por el color, sino porque es difícil encontrar algo de remolacha. Eso es para los que les guste más las frutas y verduras. También de espinaca, que tiene espinaca y apio, y un poco de jengibre. Y un poco la innovación es pues meter verduras que no solemos encontrar en zumos, porque los zumos suelen ser de frutas, y toques como jengibre, hierbabuena. Tenemos 6 sabores en total, uno de limón, uno de naranja con zanahoria, naranja con fresa, remolacha, el de apio y espinaca y después uno que nos gusta mucho que es el de frutos rojos. ¿Cuál me recomendarías, amigos? Pues yo creo que si te gusta probar algo fresco, así nuevo, moderno, el de frutos rojos, que gusta bastante y está lleno de vitaminas y antioxidantes, así que seguro que nos va bien a todos, sobre todo ahora de cara al invierno. Claro. Comentabas antes que es importante saber leer las etiquetas, ¿no?, de los productos que compramos, que es en lo que primero tenemos que fijarnos, tenemos que tener en cuenta. Pues bueno, en una etiqueta, primero en los conservantes, que no tenga conservantes, que son todos los números E200, E300, esos son todo tipo de aditivos y eso es lo que hemos querido evitar con un proceso que le hacemos, que es el de alta presión, para que no haya que ponerle conservantes. Después, también las grasas saturadas, los azúcares, es bastante fácil de ver porque al darle la vuelta a la etiqueta pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares, y ahí es donde te dice el azúcar de verdad. En nuestro caso, como ha dicho Jacobo, solo lleva el azúcar natural de la fruta. Jacobo, cuéntanos, ¿cómo fue el relanzar nuestro producto? Cuéntanos, ¿a qué mercados vendéis? ¿Dónde soléis distribuir? Cuéntanos. Pues de momento estamos, te voy a empezar a decir ciudades en las que estamos
Estamos en San Sebastián, estamos a punto de entrar en Bilbao y Santander, en Soria, claro que sí, en Zaragoza, en Logroño y en Madrid. Y en Segovia también. Y un poco el mercado como que lo dividimos en 3 bloques. Uno es la alimentación, otro es la hostelería y otro es como gimnasios, sitios como de deporte y de vida sana. Y bueno, pues está siendo difícil porque evidentemente ahora mismo la hostelería va como al 50% y entonces nosotros pues eso implica que también vamos al 50%. Entonces intentamos ir mucho a tiendas de alimentación porque en caso de que haya pues que todo se vuelva a ralentizar, las tiendas de alimentación van a seguir funcionando y bueno, y esperando que todo vaya mejorando para poder nosotros subir con la mejora. Jesús lo plantea muy bien diciendo que es como que ahora vamos con un lastre y que en el momento que nos soltemos ese lastre pues que esperamos pues, poder progresar bastante. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo a corto y a largo plazo? Pues yo te diría que a corto plazo nuestro objetivo es, por así decir, sobrevivir, o sea, es conseguir sacar esto adelante en medio de todas las vicisitudes que tenemos ahora mismo. Y a largo plazo pues nos encantaría crecer y ser una bebida sana de referencia a nivel, por lo menos, de España, diría yo. O sea, somos ambiciosos en ese sentido. ¿Os gustaría poder vender también fuera de España? Bueno, llegado el caso, nosotros estaríamos encantados de vender fuera de España y sobre todo, no sé, en países anglosajones, que es donde está más metida la cultura de lo sano, de lo prensado en frío, que es la manera en la que se mantienen todas las propiedades de las frutas y verduras, y a nosotros nos encantaría, sobre todo, yo creo que en países mediterráneos que hay más cultura de frutas y verduras. Además ahora tenemos, no quiero decir más de moda, pero sí que es verdad que la gente buscamos una alimentación más vegana, ¿no? Y quitarnos todo eso, y eso estos zumos también nos lo pueden dar. Exacto, estos zumos son sin azúcar, como hemos dicho, y además son 100% aptos para veganos, porque no tienen nada más aparte de la fruta y la verdura. De hecho, no tienen ni siquiera agua, porque es el agua propia de la fruta y la verdura. Y además son de agricultura local, así que algo más natural que lo que es de la tierra. Claro. Y no sé si los recipientes también he leído que son reciclables o... Eso es verdad que hemos intentado tener mucho cuidado. Y lo que se ha hecho es hacerlo todo el recipiente del mismo material, tanto lo que es la botella propiamente como la etiqueta y el tapón, de manera que sea pues, facilísimo de reciclar. Y bueno, una de las preguntas un poco que nos hacen a veces es ¿por qué plástico? ¿Por qué plástico? ¿No? Y sí que es como un tema que tenemos que combatir explicando pues, que evidentemente este es un plástico que es todo reciclable y que para dar el tratamiento de alta presión necesitas un material que sea capaz de absorber la presión. Un cristal estallaría, sin embargo el plástico no. Y luego, esto es algo que se sabe poco, pero el plástico, o sea, para embotellar 1/4 de litro, si lo embotellas con plástico, el envase pesa menos que si lo embotellas con cristal. Eso se traduce en un menor impacto en la huella de carbono, que es algo pues, que a todos nos interesa de cara a sostener el progreso en nuestro planeta. Como decimos, vamos a conocer ya aquí dentro, en el interior de Presumia, de la fábrica, cómo se producen, cómo se elaboran estos zumos, y nos acompaña Victoria Marco. Victoria, hola. ¿Qué tal? Bien. Buenos días. ¿Y vosotros qué tal? Bueno, jefa de producción. Sí, y de administración. Eso es. Bueno, Victoria, en primer lugar, nos encontramos también ante una fábrica que imagino porque hay que adaptar muchas cosas para que todo esté perfecto. Eso y sobre es. todo, eso lleva mucho trabajo previo antes de empezar un negocio como el vuestro, con las administraciones, sobre todo las sanitarias, ¿verdad? Sí. Y de la alimentación. Sí, todo el tema sanitario, pues a ver, se encarga una compañera que ahora mismo no la tenemos en la fábrica, pero es la responsable de calidad. Entonces todos esos temas, pues todo el registro sanitario y todo eso conlleva un trabajo previo que ya lo tenemos zanjado y bueno, para adelante, aquí estamos en ello. Bueno, sobre todo lo importante, la materia prima, esa materia de la que hemos hablado, tan natural y que sobre todo tenemos tan cercana, que aprovecháis siempre eso, el producto más cercano, ¿verdad? Eso es, sí. Cogemos materia prima en Fitero, en Tudela y en Entrena. Y bueno, y en comercios locales de Olvega. Bueno, hemos recibido ya la materia prima. ¿Ahora qué hacemos con ella? Lo primero. Pues lo primero que hacemos es descargarla en el almacén de materia prima
El compañero lo trae con la furgoneta, lo descarga, bueno, ahora tenemos poquita porque ya estamos terminando la producción de la semana, lo descarga por esta puerta y lo ordena aquí en estos palés. ¿Y a continuación? A continuación lo que hacemos es el lavado. Entonces tenemos 3 bañeras de lavado. En estas 2 lo que ponemos es la lejía y es el primer paso para enjuagar las frutas, unos 10 minutos y después ya pasan aquí. O sea, tienen que estar 10 minutos aquí. 10 minutos en estas 2 con lejía y luego aquí es el aclarado. El aclarado de la lejía que lo tenemos otros 5 minutos. Y para no perdernos tenemos el relojito que nos avisa de los tiempos. Todo perfectamente, tal ¿verdad? cual, sí, sí. Además, que no se nos pase ni se nos quede de menos. Totalmente. Bueno, las tenemos lavadas. Y ahora, siguiente paso. El siguiente paso es recogerlas y ordenarlas aquí para comenzar el prensado. Y el prensado, pues es el trabajo... El fuerte, ¿no? Podríamos decir. Bueno, digámoslo así, a mí me gusta. A mí este trabajo me gusta, porque es lo mismo, o sea, parece que es rutinario, pero no, tienes que estar a varias cosas. Lo tenemos aquí las recetas que sacamos todos los días, porque según las necesidades de nuestros clientes, es unas cantidades u otras. Mira, ahí está sonando. Voy a ir a apagarlo porque si no, no se calla. Tenemos ahora mismo para que no se nos vaya, pues vamos a hacerlo. Ahí. Pues ya podríamos recogerlo. Entonces, allá. Pues mira, dejamos todo lo demás y lo que hacemos es recogerlo. Los guantes para no mojarnos. Y aquí, bueno, podemos juntarlo y ya luego separamos los limones, ¿verdad? Eso es, de las pedazos de manzanas de... Enormes, ¿verdad? de fitero. Y la verdad que también los limones, sí, una dimensión bastante maja, ¿eh? Buena calidad. Bueno, pues lo escurrimos un poco. Ahí vamos, metiéndolo. Tendríamos que ponerlo aquí, ¿vale? No he recogido. A ver. Pues si queréis vamos a hacer el procedimiento de elaborar las recetas. Pues es fundamental el tema de la báscula, ¿verdad? Sí, claro, sí, eso es, porque si no se nos van las medidas y no sale bien. Porque tenemos la medida justa. Sí. Para que tenga ese sabor, para que tengan también las texturas, para que tengan todas esas propiedades. Para ¿verdad? que sea único, vaya. Único y diferente. Y la verdad que la pinta que tienen las fresas, ¿eh? Sí. A ver, pues mira, me he pasado. Vale, pues a ver, siguiente. La manzana. Como aquí no cabe bien, lo que hacemos es en otra bandejita. Hablábamos antes también de la importancia que tiene, sobre todo en empresas como vuestras, la limpieza, ¿verdad? Sí, la limpieza hay constante, ¿qué tenéis que hacer? Exacto, cumplir la rajatabla. Además, hacemos cambios de recetas y en cada cambio, para que no se mezclen los sabores, tenemos que estar pues también limpiando. ¿Me vas a explicar, Victoria, antes de nada, la receta que tenemos para este zumo? ¿Qué frutas tenemos? A ver, cuéntame. Pues mira, la receta se llama Atracción y está compuesta de fresas, manzana, frambuesa, arándanos y limón. Entonces, es la receta conocida como de frutos rojos y llamada por nosotros Atracción, ¿vale? Atracción. Entonces, tenemos las manzanas, que es lo que primero metemos aquí en la tolva para hacer una base. Es sencillo, lo presionamos. Y luego los frutos rojos. Aquí los tenemos ya todos mezclados. Y los vamos metiendo poco a poco. Claro, imagino que ejercerán una presión considerable, Importante, ¿verdad? mejor no meter el dedo. Por si acaso. Sí. Y estamos esperando a que poco a poco vaya cayendo, ¿verdad? Eso es. Podría aumentar la velocidad. Y ahora lo que hacemos es
meterlo en la garrafa para embotellar. Lo colamos todo. Sí, no mira, toda la pulpa queda aquí. Y ahora la garrafa. Sí. Garrafa que ya hemos metido un poco el limón, ¿verdad? Sí, sí, eso es. De la otra máquina. Que también menuda exprimidora. Ya la quisiéramos en casa. Desde luego. Yo te iba a preguntar también, Victoria, sí. Trabajando con tantos zumos, y imagino que también que te gustará mucho, sí. Dará también un poco a veces ganas de decir, madre mía, echaba yo un traguín, ¿verdad? Mira, todos los días los probamos para saber lo que hacemos. Antes de probarlo los demás, lo probamos nosotros, para hacer la cata antes de nada. Ver esa trazabilidad que necesita el producto, ¿verdad? Eso es, lo analizamos y antes de embotellarlo, probamos todos los zumos que hacemos ese mismo día. ¿Cómo es el proceso para probarlo? ¿Qué es lo primero que miráis? Claro, la primera carga, que sería esta, lo cogemos en una jarrita, lo analizamos, una vez que están los pHs correctos y el análisis adecuado, lo catamos los compañeros que estemos ese día en planta. Y si detectamos algún sabor diferente a lo que tenemos acostumbrado, se retira. Lo retiramos. Y así sería. Vale. Pues ya lo tenemos en la garrafa. Pues ahora ya sería el embotellado. Y nos vamos al embotellado. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos un día más a Olvega TV. Hoy me acompaña, estoy muy bien acompañada en la distancia por Marta Serrano. Muy buenas, Marta. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y estamos en Olvegueños en el Exterior, que, como su propio nombre indica, vamos a conocer olvegueños que por un motivo u otro no viven en la Niña del Moncayo. Marta, cuéntanos, ¿qué relación te une a ti con Olvega? Bueno, yo desde pequeñita siempre he bajado a Olvega, tengo mi familia allí, mi familia viene de allí y bueno, pues ahora yo nunca he llegado a vivir allí y ahora estudio fuera de Soria, así que cada vez bajo menos, pero bueno, sí que me gusta bajar cuando puedo. Cada vez bajas menos, pero siempre que bajas lo haces con una sonrisa. Por supuesto, eso siempre. Cuéntanos, tú tienes 18 años, ¿estás estudiando ahora mismo? Estoy estudiando Relaciones Internacionales en Madrid. Estás en Madrid y antes de mudarte a Madrid, ¿dónde vivías? En Soria Capital. Soria Capital, o sea que teníamos Olvega cerquita, los fines de semana y las fiestas nos escapábamos. Muy poquitos se escapaban, siempre solíamos bajar. Porque recordamos que Marta tiene 18 añitos, nada más y nada menos, por lo tanto nos va a dar un punto de vista de Olvega que todos tenemos en el recuerdo más cercano, más lejano, que es esa juventud, esa adolescencia en un pueblo, esos veranos, esas fiestas. Marta, ¿qué te recuerda, qué te viene a la cabeza si yo te digo Olvega? Bueno, por una parte, más sentimental, por así decirlo, por supuesto, mi familia, la mayoría de mi familia pues, vive en Olvega. Y por otro lado, por supuesto, lo que has comentado, las fiestas, el verano, los amigos, la plaza llena de gente un 13 de septiembre, los cerritos, todo. Vamos a ir por partes, si te parece. Esos veranos, ¿qué tiene el verano en Olvega? Aparte de las fiestas. Pues bajar a agosto y ver el pueblo lleno de gente otra vez, todos los que vivimos fuera que nos volvemos a juntar allí, es un sentimiento muy bonito, la verdad. Y son muchos reencuentros, pues porque vives fuera, bajas poquito al pueblo, cada vez menos, y por fin, pues en agosto, en verano, os volvéis a juntar todos y os volvéis a ver y es un momento de reencuentros. Un momento de reencuentro con familia, pero supongo que también amigos, esa pandilla un poco verano azul con las bicis por el pueblo cuando éramos más pequeñitos. Y conforme vamos cumpliendo años, pues a lo mejor vamos cambiando las bicis pues por vasos de calimocho, por reuniones en el parque. Sí, según pues, las bicis se van transformando en otros objetos, un vinito de terrizo, un vasito por ahí, unas cañas en la plaza, pero la misma gente. Cambian los objetos, pero la gente sigue siendo la misma, la de siempre, que año a año nos vamos viendo también crecer y contando nuestras aventuras. Pues he aprobado la PAU, pues a mí me han cogido en relaciones, pues yo voy a ser psicólogo. Sí, pues eso, te reencuentras en agosto, vas comentando qué tal, pues porque puede que la hayas visto hace una semana o puede que no lo vieras desde el verano pasado a esa persona, así que te pones un poquito al día. Ponerte al día.
Decías los terrizos, que es algo muy propio de las fiestas de Olvega. Sonríes, según he dicho la palabra terrizo, has sonreído, Marta. Sí, te vienen los recuerdos de las fiestas de septiembre y es inevitable. Es un recuerdo que me aflora enseguida en cada olvegueño. Yo sé que a lo mejor te hago una pregunta un poco comprometida, pero si te tienes que quedar solo con un día o solo con un momento de las fiestas, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que con el día 13, el momento del pregón, estar en la plaza nervioso esperando, y ya cuando por fin es el pregón y saltas al medio de la plaza con la charanga, con tus amigos que empiezan a volar vasos, pero a ti en ese momento no te importa mucho, la verdad, creo que es el momento más emocionante de todas las fiestas. Ese momento de ya por fin llevo un año esperando y ya han empezado. Exacto, ese momento de decir ha finalizado la espera, por fin hemos llegado. Por fin hemos llegado. Marta, decías que los veranos, las fiestas, tenemos también San Marcos, importante, hablando de vasos que vuelan. Sí, San Marcos es una fiesta muy esperada también. Además, yo por lo menos la siento como el inicio de todo. Es San Marcos y a partir de ahí ya empieza a mejorar, como es en abril, ya empieza a mejorar el tiempo, ya empieza a haber más fiestas, se alargan los días. Es como el momento clave en el que a partir de ahí empieza toda la temporada.